La recurrencia es una teoría que la generó Richter en los años, al inicio del siglo XX. En esta teoría se indica pues que los sismos tienen una capacidad de retornar, vuelven a ocurrir cada cierto tiempo. Yo puedo estudiar en un sitio específico de la Tierra cada cuánto ocurre un sismo, por ejemplo, grado 8, grado 9, grado 7, y puedo estudiar con qué frecuencia se repite ese mismo sismo. Entonces hay un concepto de recurrencia. La recurrencia en Chile es bien alta, ¿no? En varias partes. Y segundo, te diría, y es uno de los temas que vamos a ir desarrollando probablemente en los próximos programas, hay un tema interesantísimo en el Sol, que no se está conversando, no se está hablando. En realidad hay un incremento en la actividad solar muy serio, y eso, desde el punto de vista sísmico, quiero ser claro, el Sol no provoca los sismos. Los sismos se provocan por una situación que, bueno, lo veremos con detalle posteriormente, pero el Sol sí puede generar un disparo de un sismo. Es decir, esta actividad solar mayor, sí, genera adicionalmente más tensiones en las rocas del subsuelo, y esa tensión adicional puede ser un disparador de un sismo, ya que un sismo es una acumulación de energía. No se produce hasta que no hay una rotura en la roca. Este aumento de temperatura y de actividad solar puede provocar ese aumento en la roca de mayores esfuerzos y provocar esa rotura del sismo. Sí, efectivamente, el calentamiento global, se dice que el planeta se ha elevado la temperatura en 2, 3, 4 grados. Se dice que al menos en el continente americano, del lado del Pacífico, tenemos la falla de San Andrés en el norte, la de Nazca al sur, y esto también influencia a que, sobre todo en la costa del Pacífico, haya esta recurrencia de terremotos, temblores, además del de Chile de 8.3. Hemos sufrido también la semana pasada en México otro de 5 y pico, unos temblores. Y es posible que en los próximos días también en otro sector de América podamos seguir sufriendo este tipo de eventos que son lamentables y en donde no hay todavía con precisión alguien que diga hoy día va a haber terremoto o mañana, pero sí se pueden tomar prevenciones, y esas prevenciones desde su óptica, al menos en el caso ecuatoriano, se las ha asumido por parte de los gobiernos locales. ¿Se están tomando esas acciones? ¿Estamos preparados? Bueno, hablando de la recurrencia, esa es una pregunta recurrente. Y la respuesta también es recurrente, ¿no? Hemos venido a lo largo de los años tratando de generar conciencia en ese sentido, pero en realidad tenemos que ser claros frente a un evento de estas características. Realmente se puede hacer mucho, y de eso mucho que se puede hacer, en realidad yo pienso que se ha avanzado en ciertas áreas, pero hay áreas en las que no se ha avanzado. Desde el punto de vista sísmico hay mucho por hacer, y todavía no se empezaba a hacer, ¿no? En otras áreas de repente sí ha habido avances. En el año 2000, que nos conocemos ya hace algunos años en estas lides, yo regresé del Japón y empecé una cruzada en favor de los desastres naturales, de la prevención ante desastres naturales. Presentamos muchas veces entrevistas, documentación a diferentes entidades. Yo planteé en el año 2000 la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que no tiene un concepto operativo. A raíz de eso pues ya nació el Ministerio de Riesgos, el cual se maneja en un ámbito operativo. Hay un ámbito diferente al operativo, que es la prevención en sí, la prevención pura. Es decir, el análisis de la real amenaza a la cual yo me puedo enfrentar en el futuro. Porque este tipo de amenazas de desastres naturales son amenazas que ponen en peligro la vida, ponen en peligro el desenlace o el transcurrir normal de la vida de la población. Entonces es un tema muy serio. Por lo tanto, corresponde que si yo sé que después de tantos años voy a tener un evento, sea cual sea, no hablo de terremotos, digo, puede ser el fenómeno del Niño o puede ser cualquier otro evento, vale que el gobierno a nivel, digamos, de altas esferas se conozca y haya una preparación en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos mucho por hacer en esta línea, ¿no?
Efectivamente, este tema de coordinar y de integrar para que interactúen todas las instituciones en favor de, en los casos de emergencia, productos ya sean de desastres naturales o de guerras o lo que fuese, que lo que deberían intentar hacer es que en esos tiempos de crisis, de pánico, de mucha tensión, al menos se intente normalizar las actividades de todos los ciudadanos para bajar el tema del estrés, para bajar incluso la sensación de pánico que pueda tener, porque esa es una de las causas que genera mayores también impactos en vidas humanas, es el pánico colectivo. Así es. Y frente a eso es que hay que actuar. Así es, así es. En el año 2000, una vez que regresé del Japón, planteé a los medios ecuatorianos y en general a las autoridades de que el Ecuador entraba en una cosa que yo le llamé la reactivación sísmica. Se analizaron 500 años de datos sísmicos del país y se identificó un comportamiento repetitivo, una recurrencia, y resulta que al final de los siglos o al inicio de cada siglo siempre se produce una reactivación. Es la que estamos viviendo ahora. Ante esa reactivación hemos tenido algunos sismos, no tan importantes, aunque dentro de la recurrencia que se estudió, sí han habido sismos importantes, pero no hemos tenido, gracias a Dios, un sismo importante. Además del 98, que fue el de Valle de Caracas, no ha habido otro tan importante, pero sí hemos tenido bastante actividad volcánica, que está dentro del concepto de la sismicidad. Entonces se planteó esa reactivación sísmica, luego extendimos esa curva y analizamos ya no los datos de Ecuador, sino a nivel mundial, y resulta que precisamente al final del siglo hay una reactivación sísmica a nivel planetario. La razón de esa reactivación sísmica no la podemos conocer porque no hay datos suficientes como para determinar la razón de esto, es lo de acá. Sin embargo, en este momento yo podría decir y relacionar la gran actividad sísmica que hemos tenido en este último final de siglo anterior y el nuevo, ¿no? Que hemos tenido sismos de grado 9, tsunamis, etcétera. Yo podría relacionarlo con la actividad del Sol. Vamos más adelantito un segmento a explicarte un poco qué es lo que está pasando con el Sol y por qué nos preocupa tanto. Entonces, sí es importantísimo el prevenir, pero cuidado con caer en el error gravísimo de sobrealertar o de alertar cuando no es necesario. Ahí hay una línea muy leve en la cual hay una cosa que se llama criterio. Es decir, yo puedo tener un libro y el libro me dice X. Puedo tener una situación real que se ha provocado que me dice Y, pero en medio del X y del Y tiene que haber una persona con criterio para decidir. Esto amerita una alerta a nivel nacional, porque como tú dijiste, el generar una alerta me genera pánico. ¿Qué gano yo con el pánico? Entonces hay que ser muy prudente en estas cosas. Además, si yo genero una alerta y esa alerta de repente no se concreta, es decir, no ocurre lo que se esperaba, bueno, nadie es perfecto y nadie puede predecir las cosas, eso es lo que quede claro. Pero lo que sí es que al generar una alerta tras otra, y la gente no ve que ocurra nada, entonces las personas, el pueblo empieza a no creer. La fábula del lobo, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, claro. Exactamente. Sí, sí. Y esa fábula del lobo es que hay que evitar en prevención de desastres. Vamos a la pausa publicitaria, seguimos con el ingeniero Marcelo Moncayo, aquí en Teleradio 1350.